Buenos días familia, ¿cómo estamos? Ya estamos aquí en Univir Radio otra vez, en el FM, ya sabes, estamos en el 105.5 de FM, esto es Univir Radio y su programa, ya sabes, Palabra de Vida. Yo soy su amigo pastor y evangelista Luis Adrián Moreno, aquí con mamá, esposa Lupita. Buenos días. Hola, muy buenos días a todo el auditorio. Como siempre les digo, días, noches, tardes, a la hora que se conecten, a la hora que vean este programa. Pues bueno, oramos, ¿verdad? Siempre oramos a Dios para que este programa pues llegue, ¿verdad? El mensaje llegue, toque corazones. Y bueno, hoy es un tema un poco delicado, entonces pues sí oramos para que no se distorsione el mensaje, que llegue y que sea de gran bendición para aquel que lo vaya a escuchar, que lo vaya a ver. Y pues, ¿qué les pedimos? Que le den me gusta para que este video llegue a muchas personas, ¿verdad? Que necesitan conocer más de la palabra de Dios. Y bueno, que lo compartan, que comenten. De verdad que será de gran bendición para todo el que quiera oír, ¿verdad? Como siempre decimos, el que tiene oído, que oiga lo que Dios quiere revelarnos a través de su palabra. Un abrazo fuerte para todo el auditorio. Bueno, bien lo dice ahorita mi esposa. Miren, tenemos un tema muy importante, familia y amigos. Ahorita va a compartir el link en vivo ahorita mi esposa con todos aquellos que, pues bueno, de alguna manera siempre nos siguen. Acuérdense que este es un programa en vivo, totalmente en vivo, acá de la Ciudad de México. Y bueno, familia y amigos, hoy tenemos un programa de mucha bendición, un poquito complejo, pero que lo vamos a dar siempre basado en la Escritura, en la Palabra de Dios, esperando que allá en casita, a la hora que lo vayan a ver, a la hora que lo vayan a escuchar, pues bueno, todas las citas bíblicas, si es que me da el tiempo, las pueden ustedes anotar. Si no me da el tiempo por cualquier cuestión, yo les pido allá que de todas maneras las anoten, las estudien en casita, porque el tema que damos siempre es totalmente bajo un fundamento bíblico, familia. Nunca es lo que mi opinión personal, nunca es algo que yo me esté sacando de la manga, ¿no? O sea, Dios es hablando a su vida de usted a través de la Biblia, familia. Realmente este tema yo creo que no lo habíamos dado en ninguna plataforma y es la primera vez que vamos a tocar este tema. Sé que este tema va a ser sensible. ¿Por qué? Porque hoy como nunca hemos visto que ha crecido, ¿no? Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Hoy como nunca han salido muchos falsos profetas, apóstoles, pastores que se han convertido en lobos rapaces y que no perdonan a la grey, que no perdonan al rebaño. Entonces, este tema yo voy a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios que llegue al corazón indicado, y si va a llegar al corazón de alguien que está haciendo estas prácticas que van en contra de la Escritura, ojalá que se arrepienta por su bien. Entonces voy a hacer una oración, familia. Buenos días, empezamos. Padre, buenos días, Señor, en esta mañana le quiero dar gracias, Señor, por la vida que nos da hoy, Señor, por toda la familia aquí de Univit también, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mi esposa, por mi vida, por mis hijos. Y ahorita, Padre, venimos con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra. Yo quiero, Señor, que sea su Santo Espíritu, el Maestro de Maestros, guiándome, Padre, para dar este tema. Y el tema, Señor, que usted ha puesto en mi corazón es si es bíblico el diezmo y la ofrenda, Señor, que son dos cosas diferentes, lo sabemos, Padre. Lo ponemos en la mesa, Señor, lo ponemos aquí en cabina, aquí en Univir Radio, Padre, para que llegue a los corazones de las personas, Padre. Y si hay alguien que se siente identificado con este tema y de alguna manera ha sido lastimado, que sea usted sanando, Padre, su corazón. En esta mañana se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, miren, de entrada vamos a ver, dice la palabra aquí, ¿no? El tema, ¿es bíblico el diezmo y la ofrenda? Bueno, vamos a empezar con el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Yo creo que su palabra lo dice. El diezmo es el 10% de una ganancia de una persona, ya sea en dinero, ya sea en materia prima, ya sea en lo que usted guste y mande, pero es el 10%, ¿sí? Eso significa diezmo, es el 10%. Ahora, la Biblia habla del diezmo, claro que la Biblia habla del diezmo, familia y amigos. ¿Y dónde aparece realmente la palabra diezmo? Por primera vez, ¿dónde aparece la palabra como tal diezmo? No como ofrenda, sino como diezmo. Y esto aparece en el libro del Génesis, familia. Muy conocido lo que hizo el patriarca Abraham
recordaremos, aunque no voy a indagar mucho, pero ahí están, usted puede leer, por favor, puede leer Génesis capítulo 14 completo, y ahí Dios le va a abrir un panorama de dónde aparece el diezmo y cuál es la primera vez que aparece el diezmo en la Biblia. Y obviamente esto aparece con el patriarca Abraham. ¿Por qué? Porque sabemos que en aquel tiempo, familia y amigos, Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Lot sabemos que vivía en Sodoma y Gomorra. Bueno, había unos reyes en aquel tiempo perversones que realmente habían ido a saquear lo que era Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot. Inclusive se lo llevaron preso. Bueno, entonces al oír esto, escapa uno de los sirvientes de Lot y va y le dice a Abraham que precisamente había, por órdenes de otro rey malvado, habían ido a saquear esas tierras y se habían llevado todo, familia, todo es todo. Entonces, cuando llega esto a oídos de Abraham, lo que hace Abraham, siendo un hombre de Dios, es que precisamente ora al Señor y con todo el respaldo de Dios, él va y busca precisamente allá en aquella donde había sido capturado su sobrino Lot, y recupera todo es todo, familia y amigos. Pero ahí aparece el nombre de vamos a hablarlo de un príncipe llamado Melquisedec. Mira, aquí dice, en Génesis 14, versículo 17, es la primera vez que oímos hablar del diezmo. Anótelo en casa, familia, porque es la primera vez que se dice del diezmo y es por medio de Abraham. Y miren lo que dice, Génesis 14, 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, ese era un rey perverso, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, ya ven, era un príncipe, un rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec era un sacerdote del Rey Altísimo, de Dios, pues. Dice, sacó pan y vino para recibir a Abraham. Dice 19, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. En el que me quiero basar es en el versículo 20, familia y amigos. Anótelo, versículo 20. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dijo a Abraham y le dio a Abraham los diezmos de todo. De todo lo que recuperó Abraham, que se habían llevado sus reyes malvados, le da el 10% a Melquisedec. Si ustedes se dan cuenta de eso que recuperó Abraham y el 10% que se lo da a Melquisedec, no se lo da de su bolsa de Abraham, se lo da de lo que recupera Abraham. O sea, ¿esto qué quiere decir? De alguna manera que no salió de sus bolsillos del patriarca Abraham, sino que fue de lo que habían saqueado esos reyes perversos allá donde vivía su sobrino Lot. Entonces, cuando lo recupera, por orden del Señor, se lo da a Melquisedec. Pero esa es la primera vez que aparece en el Antiguo Testamento lo del diezmo, familia. Ahora, te digo, no voy a poder indagar mucho en la historia, pero si usted lo quiere leer, todo lo que recuperó Abraham fueron muchos bienes, pero sobre todo fue en ganado, en semillas, y también hubo todo tipo de especie, ¿no? Y también materiales como oro, plata, todo eso, ¿no? Pero bueno, le da el 10% a Melquisedec y la otra parte se la queda a Abraham. Ahora, voy a ir avanzando. Esta es la primera vez que aparece el diezmo. El diezmo, recuérdenlo. Vamos a seguir avanzando porque miren lo que pasa después. Ahí mismo en Génesis, nos vamos a brincar hasta el 28. Génesis capítulo 28, miren lo que pasa. Versículo 20, miren lo que dice, familia y amigos, anoten allá en casita para que Dios sea abriéndole su entendimiento y bueno, no se deje engañar, familia y amigos, y abra su entendimiento el Señor. En capítulo 28 del Génesis, en el versículo 20 en adelante, acuérdense que estoy resumiendo un poquito porque el tiempo es corto, familia. Dice aquí, Génesis 28, versículo 20, hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Dios será mi Dios, y esta piedra
que ha puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Otra vez aparece, pero ahora aparece Jacob, descendiente de Abraham. Si ustedes se dan cuenta aquí, familia, esto está en el Antiguo Testamento y está en el libro del Génesis. Ojo ahí, mucho ojo con esto que estoy diciendo. ¿Por qué lo comento? Porque acuérdense que estoy leyendo el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? Y aquí todavía no era ni siquiera la ley, que todavía Dios no le daba la ley a Moisés. Aquí de alguna manera, ellos de su corazón les nace dar el 10%, entregarlo, para que de alguna manera ellos fueron de alguna manera bendecidos. Pero estamos hablando de esos patriarcas que literal ellos eran de descendencia totalmente judía, judíos, ¿no? Bueno, de todas maneras en casita, denle una pasada, porque yo estoy sacando nada más pasajes, vamos a decirlo así, importantes ahorita para, si usted quiere que Dios le abra su entendimiento, lea todo el contexto. Como yo siempre digo, váyase más atrás y váyase más adelante para que Dios le abra el entendimiento. Ya aparece Abraham y aparece Jacob hablando del 10%, del diezmo, pues, ok. Ahora, familia y amigos, en la actualidad, sobre todo en esta actualidad que nos ha tocado vivir, es muy utilizado este pasaje que voy a dar, y con mucha tristeza lo digo porque es el que más dan en las congregaciones, en las iglesias, y que lo sacan totalmente de contexto. Y estoy hablando literalmente, yo creo que usted ya lo ha escuchado muchas veces, Malaquías capítulo 3, yo creo que ya, ¿no? Yo siempre a veces a tono de broma lo digo, si Malaquías regresara y vieran cómo está siendo usado su nombre para que aquellos lobos rapaces se hagan más ricos a costa de las ovejas, yo creo que Malaquías, no sé, yo creo que los agarra a cachetadas, familia y amigos. Porque este pasaje es el que más utiliza y es el que le gusta más a los apóstoles, entre comillas apóstoles, a los pastores fraudulentos, profetas, diáconos, maestros, evangelistas. Este es el que más les gusta. Por eso estoy resumiendo, porque está en el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, y mire lo que dice la Escritura, familia, entrando de lleno a Malaquías. Vamos a leer a partir del versículo 8 en adelante, porque voy a agarrar desde el 6, mire, porque desde el 6 tiene un subtítulo que dice, el pago de los diezmos, ¿sale? Y sígame, por favor, sígame allá en casita con mucha atención, por favor. Comparta, por favor, regálenos un like, es bien importante este tema, es bien importante porque ahorita le voy a dar algunos testimonios de por qué mucha gente a veces ya no quiere saber tanto del Señor, o deja de congregarse, o si le quieres predicar del Señor, ya a veces no quieren acercarse, ¿no? Porque han sido lastimados en este tema especialmente. Mire lo que dice Malaquías 3, versículo 6, el pago de los diezmos, porque yo Dios no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Aquí ya está hablando ahora sí de la ley, de mis leyes. Dice, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Dios de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y luego dice aquí, robará, ojo, subráyelo, es el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Cómo lo utilizan hoy, familia y amigos? Lo digo con tristeza, cómo les encanta a esos pastores fraudulentos, llamados también apóstoles y demás. Es con el que manipulan y le meten mucho temor a la gente, porque nos presentan a un Dios ambicioso, un Dios que realmente está como con un látigo en la mano, castigándote si no le pagas y si no le das tu dinero. Se va a poner interesante esto, ¿no, Lupita? Muy interesante. Mira, subraya el 8 porque en verdad te lo vuelvo a decir, lo vas a seguir escuchando de aquí, yo creo que hasta que te dejes de congregar. Pero lo importante es que Dios te quiere hablar a tu entendimiento, te quiere hablar a tu corazón, familia y amigos. Porque ahorita voy a tocar pasajes muy, muy preciosos de la vida de Jesús. Ahorita estamos hablando del Antiguo Testamento, de los profetas, de la ley. Y mira, aquí vuelve a decir otra vez en el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste,
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aquí aparecen los dos. Dice, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Aquí está hablando de los dos. Y el tema precisamente es bíblico, los diezmos y la ofrenda. Ese es el tema de hoy, aquí en Palabra de Vida. Versículo 9. Mire lo que dice el versículo 9, que también lo utilizan mucho. Mire lo que dice 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, ojo, la nación toda, ¿a quién le está hablando, familia y amigos? No dice naciones, dice la nación toda. Ahora, aquí le está hablando precisamente al pueblo de Israel. Por eso dice la nación. No dice naciones, no dice la tierra, no dice el mundo. Dice la nación toda. Me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, al granero, entiéndase hoy como una especie de bodega, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Dios de los ejércitos, si no abriré. También les gusta mucho esto, familia. Por eso quise tocar Malaquías. Mire cómo lo manipulan. Ahorita lo voy a explicar. Dice, pruébeme, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice claramente, y reprenderé también de vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Dios de los ejércitos. Dice claramente, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Dios de los ejércitos. Si usted se da cuenta, familia y amigos, le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo precisamente que por qué no habían traído los diezmos en especie, en ganado, en semillas, y por qué no dice que lo han traído al alfolí, para que haya alimento en la casa. Cuando dice en la casa, está hablando del mismo pueblo, de las viudas, de los huérfanos, de los sacerdotes y especialmente precisamente de la tribu de Leví. ¿Por qué la tribu de Leví, familia y amigos? Porque la tribu de Leví no tenía heredad, como tal no tenía tierra, no tenía herencia. Entonces Dios había decidido que las demás tribus tenían que recoger el 10% para que los sacerdotes de la tribu de Leví o los levitas de ahí fueran sustentados, pero no nada más los levitas, sino también los huérfanos, las viudas, todos aquellos que de alguna manera del pueblo de Israel tenían necesidad. Y por eso es que le habla a la nación de Israel. Y por eso le dice, pruébeme. Ahora dice, tráigame el alimento. No le está diciendo, tráigame dinero. Ahora muchos le dirán, no había dinero aquel tiempo. Claro que sí había dinero, familia y amigos. Ustedes pueden checar que sí había dinero, porque aquellos que no podían traer el 10% de su ganado o el 10% de su alimento, lo llegaron a mandar ciertamente, o vendían más bien a veces el ganado, o vendían precisamente el alimento, y precisamente les daban dinero para apoyar. Entonces no voy a poder adentrarme mucho en el tema, familia. Yo le decía ayer a mi esposa que este tema es tan complejo y es tan extenso que una hora, que es lo que tenemos aquí de programa, no puedo abarcar todo, familia. Y es serio, a mí me gustaría tener 2 horas, 3 horas para poder entrar de lleno al tema, porque ahorita nos vamos a ir a algo más importante. Entonces, Malaquías capítulo 3, a partir del versículo 6, es lo que más utilizan hoy los pastores o los lobos rapaces fraudulentos que trabajan y manipulan al rebaño. Es importante que usted sepa esto que le estoy diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque desde el versículo 9, como lo leen desde el púlpito, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda la nación de Israel, me habéis robado. ¿Por qué? Porque ciertamente ellos habían dejado de cumplir este mandamiento que estaba en la ley, que era traer precisamente el ganado, traer en especie para poderle dar a los sacerdotes levitas, al huérfano, a la viuda, y no lo hacían, familia. Entonces por eso les está exhortando. Les dices, malditos sois con maldición porque me habéis robado. Le está hablando de Israel. Ahora, nosotros todavía no entrábamos ahí. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no venía, familia. Acuérdense que cuando dicen en San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice,
que a los suyos vino, está hablando de la nación de Israel, pero como ellos lo rechazaron, dice, mas a todo aquel que le recibió le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Ahí es donde entramos nosotros gentiles, pues, sí, gentiles. Entonces ahora nosotros somos hijos de Dios porque recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero la iglesia, entiéndase, los cristianos, no aplica esto para los cristianos. Por eso estoy leyendo Malaquías 3. Bueno, explicando un poquito eso, familia, voy a ir avanzando y ahora sí me voy a ir al Nuevo Testamento. Porque acuérdense que esto era parte de la ley mosaica, de la ley de Moisés, que tenían que cumplir con el 10%, tenían que haber un alfolí, tenía que haber un granero grande donde tenían que ir a depositar esos diezmos o esas ofrendas. Pero miren, lo más importante es que no lo hacía cada 8 días como usted lo hace, inclusive a veces hasta entre semana. ¿Sabe cada cuándo el mandamiento, valga la redundancia, mandaba que lo dieran? Era una vez por año. Otras veces había 2 tipos de diezmos. Una era una vez por año y la segunda era cada 3 años. O sea, no era cada 8 días, familia. Y no eran dinero. Entonces, abra su entendimiento y que Dios le hable a su corazón, porque yo estoy leyendo la Biblia. Y se aceptan comentarios, si gusta usted debatir, con gusto lo hacemos sanamente. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si dice que está esto en la ley, ¿quién vino a liberarnos de la ley? Vámonos rápidamente a Romanos. Mire lo que dice el libro de los Romanos, familia y amigos. Está muy interesante el tema, porque la verdad mucha gente que desconoce esto, familia, que lo desconoce, y la verdad pues es pura ignorancia bíblica. ¿Por qué? Porque realmente Dios no quiere que estemos en ignorancia, sino el Señor quiere que nosotros estemos en la luz de Cristo. ¿Para qué? Pues para que no seamos timados. El libro de los Romanos, en el capítulo 10, versículo 4, miren lo que dice el apóstol Pablo, hablando el apóstol Pablo ya. Miren, Romanos 10, 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree en él. ¿Quién es el fin de la ley? Es Jesús. Porque le voy a decir algo, familia y amigos, si nosotros estuviéramos bajo la ley, ninguno de nosotros estuviéramos con vida. Por eso es que Jesús, cuando le trajeron a la mujer pecadora, le dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Ahora, ¿por qué la iban a matar? Porque la ley decía eso, que la mujer adúltera tenía que morir. ¿Se da cuenta? La ley encerraba muchas cosas, familia, que el hombre no podía cumplir. Por eso es que Jesús tuvo que venir. Por eso es que Jesús claramente dice que sin tener pecados hizo pecado por nosotros. Porque nadie pudo cumplir la ley. Recordemos que antes ellos hacían sacrificios para expiación de sus pecados, pero esa sangre ya era abominable delante de Dios, ya le asqueaba al Señor, porque no había un arrepentimiento sincero. ¿Por qué? Porque siempre traían sus animales precisamente para sacrificarlos, para que Dios perdonara sus pecados. Porque acuérdense que solamente precisamente solamente con derramamiento de sangre había perdón de pecados. Pero ahora tenemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue de una vez y para siempre, que hizo el sacrificio una vez y para siempre por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí no vamos a ser perfectos. Claro que hay un temor en nuestro corazón y caminamos ahora en rectitud, con temor, pero de repente podemos fallar, pero aún ese pecado el Señor ya pagó por nosotros, y esa sangre preciosa del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado, familia y amigos. Entonces, entendiendo esto, que el fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4, ahora fíjense, también lo dice Santiago. El libro de Santiago, digo para todos aquellos que quieren diezmar, entonces, si usted quiere diezmar, pero no cumple lo demás de la ley, entonces realmente usted está bajo maldición y bajo juicio. ¿Por qué? Porque está haciendo a un lado el sacrificio de Jesús. Mire lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice. Voy a resumir un poquito. Me dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, dice, pero ofendiere en un punto de esa ley, o sea, cualquiera que dice, yo no quiero a Cristo, yo no estoy bajo el nuevo pacto, yo no quiero al Señor Jesús, quiero seguir bajo la ley mosaica, pues usted tiene la decisión, tendrá que cumplir todos los mandamientos al pie de la letra. Pero aquí dice el apóstol Santiago, dice claramente, pero si usted
falla en uno que usted falle, mira lo que dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Se da cuenta? Entonces, mucha gente así es, familia. Mucha gente en ignorancia, pues yo lo sé por ignorancia bíblica, pues ha hecho todo esto, pero a eso el Señor nos ha mandado hoy, abrir su entendimiento, familia. Dios los ama y por eso estoy dando el tema. Es bíblico el diezmo y la ofrenda, y ya leímos en el Antiguo Testamento que el diezmo precisamente era el 10% de ganado, y era en especie también, y tenía que haber un alfolí, y tenía que ser para los sacerdotes levitas, para las viudas, para los huérfanos, y era una vez por año, y otro tipo de diezmo era cada 3 años, familia. No eran dinero, familia, y no era para la iglesia, no era para los cristianos, era para el pueblo de Israel en aquel tiempo, para sustento de la tribu de Leví, que no tenía herencia, familia. Muy importante este tema, familia. Ojalá note, porque ya estamos entrando de lleno. Ya estoy, mire, ya hasta calorcito me está dando. Voy a quitar esto. ¿Cómo ves, Lupita? Pues sí, el tema muy interesante, también muy delicado, y yo creo que, híjole, muchas personas se van a sentir así como identificadas ahorita que se explique conforme a la Biblia, porque Dios no es un negocio. De verdad que cuentas, ¿verdad? Le vamos a entregar cada quien a Dios de lucrar con la fe de las personas. Porque cuando tú lo pones por carga, eso no es de bendición. La gente pues se aleja, ¿verdad? Creyendo que pues que no tiene el dinero para ir a la iglesia. Entonces no, Dios no es así. Dios no es así, pero bueno, ahorita la palabra de Dios está hablando, está revelando, y pues a donde quiera que ustedes estén congregando, pues ahora ya saben, ¿verdad? Cuando uno ofrenda de corazón, pues sí es de gran bendición. ¿Por qué? Porque no es con carga, no es nada negativo. Entonces Dios, de verdad que Dios es tan lindo que también nos bendice mucho. Cuando las ofrendas se ocupan, ¿verdad?, para bendecir como dice aquí, a las personas con necesidad. Yo ahorita les voy a hablar un poquito de una casa de rescate, ¿verdad?, que precisamente es casa de rescate donde hospedan, ¿verdad?, a muchachos, a muchachas, en situaciones de vicios, de problemas emocionales, muchísimas cosas. Entonces cuando uno entra a ese lugar, se siente la presencia de Dios. En verdad que ofrendas con gusto, con amor, porque tú ves a tanto muchachito que pues sí, depende de esa ofrenda. Y eso es importante, el que abras tus ojos, ¿verdad?, espirituales, y digas, bueno, esto es de parte de Dios, yo ofrendo con gusto, con amor, pero no por carga. Miren, familia, nuestro referente como cristianos, nosotros tenemos que seguir e imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro referente, familia y amigos. No puede ser Abraham, no puede ser Isaac, no puede ser Jacob, no pueden ser los apóstoles, nadie. Nosotros, si realmente queremos caminar bajo la voluntad de Dios, tenemos que imitar a Jesús, porque eso es lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que imitar a Jesús. Entonces, para poder saber y conocer y entender este tema de si es bíblico el diezmo y la ofrenda, tenemos que ver cómo caminó Jesús en esta tierra, cuál fue su esencia, cuál era la visión de Jesús. Y vamos a ver, familia, y espero que Dios abra su entendimiento, porque le voy a dar un pasaje que poco se toca en las iglesias. Miren lo que dice el libro de San Mateo, capítulo 8, en el versículo 18 en adelante. Miren lo que dice. Porque aquí entra ya la esencia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que a Él es al que seguimos. No seguimos a nadie más que a Jesús. Miren lo que dice. Los que querían seguir a Jesús tenían que hacer esto. Si usted quiere seguir a Jesús, usted hermano, usted hermanita o quien sea, usted quiere seguir a Jesús, entonces imite a Jesús. No imite a esos lobos rapaces, no imite a esos falsos profetas que quieren trasquilar a las ovejas. Cuando usted vea en su iglesia
que el pastor o el apóstol, supuesto apóstol, cada día es más rico y las ovejas son cada día más pobres, escape por su vida, familia. Se lo digo con todo mi corazón, escape por su vida de ese lugar, porque ese no es el lugar indicado donde lo quiere tener el Señor. Nosotros, le voy a entrar de lleno, tenemos que seguir a Jesús. Mire lo que dice, los que querían seguir a Jesús, Mateo 8, versículo 18, viendo Jesús que estaba rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, entiéndase, un religioso, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mire cómo le responde Jesús, versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo de Dios no tiene donde reposar su cabeza. Eso nos habla de la esencia de Jesús como el Hijo de Dios. Porque aquí había un hombre que decía, te quiero seguir, era un escriba. Jesús se voltea y no le dice que no, le dice, ok, ¿me quieres seguir? Mira, te voy a explicar, las zorras tienen guaridas, dice también las aves tienen nidos, pero yo a veces no tengo donde reposar mi cabeza. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque Jesús, si algo hizo, es que Él fue predicador de predicadores, evangelista de evangelistas, y donde Él siempre caminaba con sus apóstoles, a veces los agarraba la noche y no tenía dónde dormir, familia, y se quedaba en montes, en llanuras, a donde le agarrara la noche, familia. Esa es la esencia de un buen cristiano, familia. O usted ve aquí que le decía, no, sígueme, mira, no te preocupes, al ratito nos van a traer los diezmos y las ofrendas y no te preocupes, todo va a estar bien. Le dice, mira, te va a costar porque mira, yo siendo el Hijo de Dios, yo a veces no tengo dónde reposar mi cabeza. Esa es la esencia de un cristiano, familia, perdóneme. Pero en verdad, cómo me da coraje cuando veo, en verdad, tantos pastores, ahora ya también apóstoles fraudulentos, cómo manipulan a la iglesia. ¿Qué no somos seguidores de Jesús? Y si Jesús está diciendo que a veces Él no tenía dónde dormir, dónde acostarse, los agarraba a la intemperie, los agarraba inclusive con hambre, familia. Las cosas no cambian, familia. Usted me puede decir, es que son otros tiempos, pastora, no. La palabra no cambia, familia. Dice la palabra que no cambia, que la palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Por qué queremos cambiar la palabra? Si nosotros somos seguidores de Jesús y si Jesús nos está mostrando un estándar de vida como cristianos, dice que muchas veces vamos a padecer, familia. Muchas veces cuando usted vaya a predicar quizá va a ir con hambre y a lo mejor así va a regresar con esa misma hambre. Pero sabe algo, que usted va a venir lleno de gozo y de alegría porque fue a predicar la palabra de Dios, que es el mejor alimento. Que también inclusive se lo dijo a Satanás cuando lo tentó, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ya no se deje engañar del diezmo. El diezmo no es para la iglesia. Voy a ir avanzando, estoy hablando de Jesús ahora, familia. Miren lo que dice el libro del Evangelio de Lucas, familia, está más adelantito. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 8, miren lo que dice, para que tenga un poquito más de entendimiento. Acuérdense que estamos viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo y también vamos a entrar de lleno a los apóstoles que eran seguidores de Jesús. Lo que tenemos que hacer usted y yo, no seguir a los hombres fraudulentos, sino seguir a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice aquí. Usted me dirá, bueno, ¿cómo se sustentaba el ministerio de Jesús? Ahí le va. Lucas capítulo 8, versículo 1 en adelante. Mujeres que servían a Jesús. Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, ¿ya ven? Ciudades, aldeas. Él no andaba buscando lugares finos, lugares donde tuviera comodidades. Él donde sea el Señor se metía a predicar la palabra. Y mire, dice, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Dice, y los 12 con él. O sea, Él iba enseñándole cómo es que se tenía que hacer las cosas a los 12 discípulos. Eso es muy importante también que lo entienda, porque hoy en día yo veo en muchos estados, si no es que en muchas partes del mundo, a hombres fraudulentos que mandan a las ovejas por delante. Y luego tristemente esas ovejas son zarandeadas, son golpeadas, son maltratadas y el pastor está muy cómodo en su casa. Y está esperando que le traigan los diezmos y las ofrendas, familia. Aquí vemos a Jesús que es el maestro y que va por delante y los discípulos van atrás. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué lo hacía así Jesús? Porque Jesús era el maestro, era el rabí.
Él era el que estaba enseñándoles cómo es que se tenían que hacer las cosas, familia. Y Él nos enseña a usted y a mí cómo debemos de hacerlas. Y cómo se mantenía el ministerio de Jesús precisamente así. Porque miren, dice el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. Dice, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, ¿se acuerda? De la mujer que le trajeron, que la encontraron en adulterio. También estaba en el ministerio. Y eran mujeres que seguían con todo su corazón al Señor. Y dice aquí, nos habla de una mujer llamada Juana. Dice, y Juana, mujer de Chuza, dice, intendente de Herodes. O sea, tenía una posición ahí con Herodes. Dice, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas mismas hacían, como decimos aquí, ¿no? Recolectaban o hacían aquí, como decimos, la vaquita, pues, y se lo entregaban precisamente al ministerio de Jesús. Pero no era como una carga, familia. No era, amigos, no era como un diezmo. Era lo que acaba de decir hace rato mi esposa y lo dice la Biblia. Ellos lo traían por amor, era una ofrenda de amor. Ellos recolectaban lo que podían, y a través de Susana, aquí como nos dice, y de Juana, que eran mujeres que tenían posiciones privilegiadas en trabajo, ellas ofrendaban para que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles siguiera adelante, familia. Pero no vaya usted a creer que nuestro Señor Jesucristo compraba sus mejores ropas con ese dinero. No vaya a creer que traía las mejores sandalias con ese dinero, familia. Jesús nunca hizo eso, familia. Jesús jamás hizo eso. Y en verdad se lo digo con todo mi corazón, me da tristeza ver cómo está cayendo la iglesia en esto. Hoy las redes sociales está lleno de muchos, yo le diría youtubers, apóstoles fraudulentos, que tocan estos temas. Y por eso es que se ha introducido esa falsa doctrina de la prosperidad, que no es bíblica. No es bíblica, familia. Porque esa doctrina de la prosperidad lo que hace es que te presenta un Dios ambicioso. Pacta con Dios. Dios no es banco, familia, para empezar. Tráele tu mejor diezmo a Dios y Él te lo va a duplicar. ¿Te das cuenta a quién te están presentando? ¿Tú lo ves en Jesús? Mira, ya vimos que Jesús no tiene dónde reposar la cabeza cuando caminó aquí. Ya vimos que Él padeció hambre, frío, sed. Ya vimos la vida de Jesús y conocemos su vida de Jesús. Y muchos lo quisieron tentar. Pero algo que me da mucha alegría aquí es que todo lo que hizo Jesús, los apóstoles lo aprendieron bien. Solamente uno fue al que le entró la ambición. Solamente uno fue el que realmente dice el Señor que Satanás llenó su corazón. ¿Te das cuenta? No fue Dios, fue Satanás. ¿Por qué? Porque ¿sabe quién era Judas? Él era el tesorero de estas ofrendas. Y tan es así que cuando una mujer se presenta delante de Jesús y derrama un bálsamo, un perfume caro, y dice claramente que lo derraman sobre los pies del Señor, un gesto de arrepentimiento, un gesto de humildad de esa mujer, y dice claramente que le seca con sus cabellos sus pies del Maestro. Judas se enojó, familia, y le dijo que por qué estaba desperdiciando ese bálsamo tan caro, que lo podían ver vendido y darle a los pobres. Pero eso era una hipocresía, era una falsa humildad de Judas. Porque sabemos después que hizo Judas, familia. Por la ambición al dinero terminó vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata. Por eso estoy hablando, porque dice aquí que los 12 iban con Jesús. Ahora, el Señor Jesús le enseñó a los 12 les enseñó lo mismo. Depende de ti, amigo, depende de ti, familia. ¿A quién quieres seguir? Si tú piensas que porque más diezmas, más tienes un lugar reservado con Dios, estás equivocado, familia, amigos. O más estás cerca del Señor, estás equivocado. Porque te voy a decir algo, Dios no te va a juzgar por los mejores diezmos que tú le diste o las mejores ofrendas. Te va a juzgar por cómo caminaste aquí en esta tierra delante de la presencia de Dios. Si predicaste su palabra, si hubo frutos dignos de arrepentimiento en tu vida, si caminaste en santidad y en obediencia. Lo demás viene añadido, familia. Pero mira, voy a seguir avanzando, familia. Es bien importante este tema. Es bien importante este tema, porque de alguna manera ya vemos aquí claramente que el Señor se sustentaba de las ofrendas de los hermanos y hermanas de aquel tiempo. Vamos a regresarnos al Evangelio de Mateo capítulo 19. Miren nada más lo que dice. Mateo 19, familia.
Mateo 19. Si usted apenas está entrando a la transmisión, lo puede ver en las repeticiones en las diferentes plataformas de Univir Radio. A mí me puede buscar como el pastor Adrián Moreno, como Luis Adrián Moreno Vaca, y mi esposa como Guadalupe Santiago, familia. Mire lo que dice Mateo capítulo 19, en el versículo 16 en adelante. Mire lo que dice la escritura, familia, anótela ya en casita. Y esto sí lo voy a leer completo porque aquí nos da un pasaje y es Jesús el que está explicando, el joven rico. Yo creo que usted ya lo escuchó. El joven rico, miren lo que dice, voy rápido porque tengo poco tiempo. Miren, el joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le pregunta este joven rico. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino bueno es Dios. Mire cómo le daba la gloria a su Padre, igual que nosotros. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Fíjese, tentando a Jesús, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. ¿Dónde lo confrontó el joven rico? En su corazón. Porque él quiso engañar a Jesús con una falsa hipocresía, con una falsa humildad. Porque él le dice, mira, yo nací como muchos, ahí va para los que dicen que nacen en cuna cristiana también, Eso no garantiza nada, familia, amigos. Si tú me dices, es que yo nací en cuna cristiana, pero tus frutos son malísimos, no creas que tú te vas a ir al cielo por eso, La salvación es personal, familia, amigos. No porque mi padre fue pastor, o mi mamá fue pastora, o qué sé yo, o mis padres conocían el evangelio, y yo con eso me la voy a llevar bien campante, y yo cuando me muera me voy con Dios. Eso es una mentira del diablo. Y mira lo que está diciendo aquí, lo está confrontando, ¿sabes por qué? En su corazón. Porque Dios no era el primer lugar en su vida, sino era el dinero, la riqueza, los bienes materiales. Quiso tentar a Jesús, quiso engañar a Jesús diciéndole, yo cumplo toda la ley. Pero Jesús le dice, no, mira, no me interesa la ley, me interesa tu corazón. No me interesa la ley, ¿sabes por qué? Porque tu corazón está lleno de avaricia. Le dice, mira, vende lo que tienes, repártelo, ve a los hospitales, ve con la gente, ve con la viuda, ve con el huérfano, y ven y sígueme. Lo que le decía, ven, sígueme, como tú y como yo que estamos siguiendo a Jesús. Eso es lo que quiere, que sigamos a Jesús, que nuestro referente es Jesucristo. No los falsos apóstoles, no los maestros fraudulentos, no, es Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Miren lo que sigue diciendo, versículo 22. Oyendo esto el joven, esta palabra, se fue triste. ¿Cómo se fue? Triste, porque tenía muchas posesiones, ¿ya ve? Mucha gente no quiere seguir a Jesús, ¿sabes por qué? Porque seguir a Jesús cuesta. Por eso que dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pastor, ¿qué es negarse a sí mismo? Pues yo tengo que abandonar mis sueños, mira, se me pongo chinito. Tengo que abandonar mis sueños y abrazar los sueños de Dios. Ahora yo ya no soy el que mando mi vida, sino es Jesús. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora por eso, si sus planes eran los planes que usted tenía, ya no son esos planes. Son los planes de Jesús. ¿Cuáles son? Jesús dijo, yo he venido a atender los negocios de mi Padre. Y no lo sacan de contexto también. No está hablando de dinero. Está hablando precisamente de predicar y ganar almas para el Señor. Por eso le dice que se puso triste. Y Jesús lo estaba invitando, Jesús lo estaba invitando como a usted, como a mí, sígueme. Pero muchos no quieren dejarlo porque están más afanados con los placeres de este mundo, con el dinero, con la avaricia, con todo, menos con Jesús, y se vuelven religiosos, familia. Y muchos están dentro de las iglesias. Y sobre todo en los púlpitos llamados apóstoles. Mire, versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que qué difícil... Dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mire qué le dice, que es bien difícil que un rico abandone su riqueza, sus placeres, sus comodidades para seguir a Jesús. No son palabras mías, Jesús lo está diciendo. Ahora pone de ejemplo un camello. Ahora entiéndase que era una aguja en aquel tiempo. No vaya a creer que era una aguja de coser, no. Estaba hablando de las puertas en aquel tiempo en Israel que se usaban, que eran muy pequeñas, puertas muy pequeñitas, por donde era bien difícil que un camello pudiera entrar por esa puerta llamada aguja. Por eso le dice, qué difícil es. Lo pone y lo compara, es bien difícil. Porque dice que el joven se puso triste y se fue.
No quiso seguir a Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esto? El estándar de nosotros no es que vamos a ir a la iglesia para ver qué nos da Dios, sino qué le vamos a dar a Dios nosotros, familia. ¿Qué quiere el Señor? Que le entreguemos nuestro corazón. Porque, mira familia, vamos a ser bien honestos. ¿Qué dicen los salmos? El Salmo 50, ¿qué dice? El Señor dice que de Él es el oro y la plata y todo lo que hay en este mundo es de Él. ¿Cómo que qué le va a dar a usted, familia? Si Él quiere, se lo quita en este momento todo lo que tiene, familia. Ni es de usted. ¿Se da cuenta por qué? Al Señor no le interesa su dinero, familia. No le interesa sus bienes materiales. No le interesa la posición que tiene en la política, en la empresa. No le interesa nada. Le interesa su corazón y que vaya y le predique a la gente que se está perdiendo, familia. Miren, versículo 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Hasta ellos mismos dijeron, entonces ¿quién se salvará? Versículo 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Se dan cuenta? El joven rico no quiso seguir a Jesús. Ahora, ¿cuánta gente, familia, está metida en las iglesias que van queriendo escuchar lo que ellos quieren oír, hablándoles que les va a ir bien, que Dios les va a multiplicar sus riquezas, que Dios les va a poner una posición privilegiada en los trabajos, que no van a sufrir, que no van a batallar? Eso no es el Evangelio de Cristo, familia. Eso no es el Evangelio de Jesús. Seguir a Jesús cuesta, familia. Cuesta lágrimas. Cuesta dejar muchas cosas. Por eso muchos no quieren seguir a Jesús. Y por eso muchos están metidos en esa doctrina que no le pertenece a Dios, que es de la prosperidad. Porque usted ve esas iglesias abarrotadas, llenas, porque cada quien tiene lo que merece, familia. ¿Cuántas iglesias pequeñitas hemos conocido, sobre todo su servidor, donde veo cómo se mueve el poder de Dios? Iglesias de 10 personas, 20 ovejitas, 10 ovejitas. Y usted cree, no tienen, a veces las sillas están remendadas, familia. Las sillas están clavadas, están amarradas con lazos. A veces el lugar donde está se mete el agua, familia. Hay lodo. ¿Se da cuenta la diferencia? Que no es el referente de Jesús donde caminaba, donde andaba. Esto no ha cambiado, familia. Mira, familia, voy a seguir. Dios quiera que me dé el tiempo, familia. Miren, alguien más que aprendió esto de nuestro Señor Jesucristo. Alguien más que aprendió esto de nuestro Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo. Ya me está acá en cabina, ya me están presionando, familia. Pues voy a tener que avanzar rápido porque... Vámonos a Filipenses, familia. Filipenses, por favor. El libro de los Filipenses, vámonos rápido. Yo sabía que este tema, pues bueno, iba a ser un poquito complicadito, pero espero que se quede en su corazón. Filipenses 4, vamos al versículo 10 en adelante. Miren lo que dice la Escritura. Filipenses 4. Y habla precisamente el apóstol Pablo, aquí precisamente hablando precisamente a los filipenses. Dádivas de los filipenses, dádivas, no diezmos, ofrendas de los filipenses. Dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ojo a lo que dice Pablo, pues he aprendido en contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy preparado, así para estar saciado como para tener hambre. Fíjese, seguidor de Jesús, como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde viene esta palabra para usted y para mí. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, en mi sufrimiento. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Dice pues, en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y no nada más, para mis necesidades. Yo no estoy en contra, familia, de que un pastor pueda vivir o un siervo del Evangelio.
pero modestamente cubriendo sus necesidades. Bien lo explica el apóstol Pablo. Anótelo en casa, familia. Pero si usted ve que ya trae un camionetón, si usted ve que ya se le multiplicaron los bienes, que ya tiene más propiedades que el mismísimo brócoli, entonces escape por su vida de ahí, familia, porque ese no es un siervo de Dios. No puede estar por encima del estándar que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y si Pablo nos dice, me mandaban ustedes, filipenses, para mis necesidades, ¿cuáles son? Pues claro, el alimento, la comida, el techo, qué sé yo, familia, a lo mejor la ropa. Pero ¿cuántos supuestos apóstoles, fraudulentos, pastores, tienen inclusive a sus hijos en la escuela de paga? Tienen unos camionetones mientras la iglesia camina y camina para poder llegar al templo, familia. No hay congruencia con lo que predicó nuestro Señor Jesucristo, familia. Rápido, voy a avanzar. Mira, nada más, dice claramente en el 17, no es que busque sus ofrendas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, dice, habiendo recibido de el Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Está hablando de las ofrendas, familia. Todo lo recibí y sé que venía de parte de Dios, dice el Señor. Ahora, Dios no está, ya no me dio tiempo, familia. Ya sabía que me iba a quedar un poquito. Miren, el Señor habla de los lobos rapaces. Rápidamente, San Juan 10. Vamos para allá rápidamente. Sí me da tiempo, sí me da tiempo. Yo sé que sí, sí se puede. Sí se puede. San Juan 10, mire. San Juan 10, versículo 12. Vámonos ahí, rápidamente. San Juan 10, precisamente es donde habla del buen pastor. San Juan 10, capítulo 10, versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado, entiéndase, pastor o apóstol, asalariado, huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Mira lo que está diciendo Jesús en San Juan 10, que hay muchos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, que son asalariados, no les importan las almas, familia, les importa su cartera, les importa su dinero, pero no les importan las almas. Y este es el estándar del que está hablando Jesús. Yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Entonces Él nos está diciendo que nosotros tenemos que amar a las almas como Jesús ama a las almas, familia. No tenemos que ir nunca viendo a ver qué nos van a dar a cambio, familia. Cuando Dios le abra la puerta a un lugar y vaya usted a predicar a donde sea, familia, tenga mucho cuidado de ver qué puede sacar en beneficio de usted, porque Dios lo está mirando, familia. Y aquí habla precisamente de esos pastores asalariados, que dice claramente que cuando vienen los problemas, las situaciones, huyen, porque son asalariados, porque están ahí por dinero, porque están ahí por riquezas, pero no están porque aman a la grey, no están porque aman las ovejas, familia. Le voy a contar rápidamente un testimonio, rápido me voy. Una vez, fíjese, hace años, me pasó cuando yo empecé a caminar en los caminos del Señor. Rápidamente había ahí un baterista de un grupo de alabanza. Ese baterista realmente lo obligaban a que tenía que diezmar para poder cantar o tocar para alabar a Dios. Fíjese, tampoco es bíblico, pero bueno. Ese baterista una vez pasa y da su testimonio al frente, delante del púlpito en una iglesia. Y ese baterista empieza a llorar y se quebranta y dice ese baterista, hermanos, ore por mí porque yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer realmente, no sé qué hacer porque dice, realmente no tengo para el diezmo, solamente tengo para mi renta, pero tengo un gran problema, no sé si dar el diezmo o pagar mi renta para mi casa. Y estaba llorando como un niño. La pregunta se la voy a dejar para que la conteste usted. ¿Qué cree que hubiera querido Jesús que hiciera? ¿Que hubiera realmente pagado su renta, donde vivía él con su familia y sus niños, o que hubiera dado el diezmo? Y le voy a decir por qué, porque me buscó a mí para que yo le diera un consejo. Y sabe algo, tristemente ya no fue del agrado del pastor. Eso que hizo, pagar su renta, provocó que precisamente él empezara a tener un distanciamiento con el pastor, al grado que él salió de la iglesia y se alejó de Dios. Eso es triste, familia, pero está pasando. Jamás dejes que pongan el diezmo por carga, porque Jesús dijo, hipócritas, ponen carga que ni siquiera ustedes quieren mover con un dedo. ¿Qué, Lupita? Ok, pues bueno, este tema ya se está concluyendo, a pesar de que faltó, ¿verdad? Faltó, pero yo en mi corazón espero, ¿verdad? Que
que haya sido de gran bendición. Y bueno, en resumen, el Nuevo Testamento no establece el diezmo como obligación. Eso es una realidad. Pero sí anima a los cristianos a dar voluntariamente y generosamente, si así lo pueden, reflejando su amor a Dios y a su prójimo, y a practicar justicia, misericordia y fidelidad. De verdad que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, que va a ser de gran bendición, y para todos esos pastores, en verdad que si son lobos rapaces, que se pongan a cuentas con Dios, que se quiten de ese pecado, porque van a dar cuentas a Dios, porque de cierto modo están siendo piedra de tropiezo para muchas personas. Y bueno, hay que caminar siempre, siempre obedeciendo a Dios en todo, y no tomar a Dios como un negocio, porque aquí a lo mejor vamos a gozar de lo que se genere, pero cuando estemos delante de la presencia de Dios, ahí viene lo bueno. Entonces hay que caminar con temor a Dios. Bueno, familia, si tú te identificaste con este tema, si a ti te han lastimado con este tema de los diezmos, lo que acaba de decir mi esposa es bien cierto. Tú puedes ofrendar, y dice el Señor que Él ama al dador alegre, el que da con alegría, no con tristeza en su corazón. Claro, tú puedes ofrendar siempre y cuando no se te ponga por carga, familia, porque hoy se utiliza mucho el diezmo y mucha gente, yo he visto con tristeza y he atendido a algunos hermanos a través de los años, que a muchos les dijeron que estaban enfermos, que no tenían trabajo, que les estaba yendo mal, porque utilizaron malaquías. ¿Por qué? Porque le habían robado a Dios. Eso es una mentira del diablo, familia. ¿Por qué? Porque Dios no está interesado en tu dinero, familia. Él está interesado realmente en tu corazón. Él está interesado en verdad en tu corazón, en que vengas a Él, en que te arrepientas de tus pecados, en que realmente dejes que Él entre en tu corazón y sea el Señor de tu vida, familia. Lo demás ya después fluirá, porque una vez tú caminando con el Señor, de ti mismo vas a salir a ofrendar con amor, como le decía mi esposa, de ti mismo vas a salir a ofrendar para la obra. Claro, ¿por qué? Porque se tiene que pagar luz, se tiene que pagar agua, porque claro, el pastor tiene que tener para comer, para darle de comer a sus hijos, si es el caso, pero hasta ahí llega la cosa, familia. Nada de que el pastor trae pues igual trajes de marca, nada de que el pastor ya trae mejor camionetón, nada de que el pastor vive en una casa precisamente residencial, mientras las ovejitas están en un jacal. No hay congruencia, familia. Entonces, este tema te lo dejamos ahí para que comprendas que somos imitadores de Jesús y que a Él tenemos que seguir y obedecer, familia. Ya nos estamos yendo, familia. Esto fue tu programa para todos, un abrazo Palabra de Vida. Para todos. Recuerda que estamos aquí en Univir Radio. Nos puedes seguir todos los jueves a las 11 a.m. Y pues bueno, les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos en Cristo de todos lados. Y también un abrazo fuerte a mis hijos, a mi familia, los amo, hijos. Igual, gracias. Todos. Dios los bendiga a todos. Búsquenos en redes sociales, Pastor Adrián Moreno, Luis Adrián Moreno Vaca, Guadalupe Santiago. Esto fue Palabra de Vida. Shalom. Bendiciones. Shalom, shalom. Bendiciones.